Fue un madruguete, un golpe fulminante que dejó al Cártel de Jalisco Nueva Generación tambaleándose cuando fuerzas federales, los murciélagos, desmantelaron por completo un campamento estratégico en la franja serrana entre Jiquilpan y Zaguayo, neutralizando a más de 45 operadores y borrando del mapa una base criminal que llevaba meses operando a sus anchas. El resultado final fue devastador para las lacras. Más de 45 malandros fueron bajados, sus estructuras operativas quedaron hechas pedazos, las trocas que usaban fueron aseguradas y por fin se logró el dominio total de un punto que para el cártel era una verdadera minita de oro en el control de su corredor Michoacán-Jalisco. Habían operado con una impunidad que parecía eterna, pero ese 25 de noviembre su suerte se acabó. El terreno, ante su aliado, se convirtió en su peor enemigo, gracias a la tecnología de punta empleada por los valientes murciélagos. La operación, un verdadero jalazo de precisión y fuerza, arrancó varias horas antes de que se produjera el enfrentamiento directo. Todo comenzó cuando unidades de inteligencia aérea, con sus drones especializados, detectaron una actividad térmica anómala, algo que no cuadraba, en una zona bastante enmontada, al oriente de Jiquilpan. Estos ojos tecnológicos, que no dormían, llevaban sobrevolando la región sin descanso durante las últimas 48 horas, una tarea exhaustiva impulsada por reportes que hablaban de movimientos nocturnos constantes, fletes de municiones que entraban y salían, y la presencia de trocas sin placas, vehículos fantasma que se colaban por las brechas laterales como si fueran parte de la propia sierra. La paciencia y la perseverancia de estos centinelas aéreos estaban a punto de dar sus frutos, revelando un secreto que el cártel había guardado con celo, creyéndose invisible ante la ley. El primer indicio que encendió todas las alarmas y confirmó las sospechas apareció poco después de que el sol se asomara, pintando de tonos rojizos el horizonte. Las cámaras térmicas de los drones, con su visión infrarroja infalible, captaron múltiples firmas de calor, como pequeñas brasas en la oscuridad, concentradas en un claro rodeado por árboles densos, una especie de hueco natural en la espesura. Lo que vieron no eran animales salvajes correteando, ni mucho menos campamentos de civiles buscando refugio. Las firmas se movían con una cadencia organizada, con patrones que delataban la presencia de personal armado, gente que no estaba de paseo sino en plena actividad, con un objetivo claro y una disciplina que solo se ve en estructuras criminales. Era el presagio de un descubrimiento grande, un nido de víboras a punto de ser expuesto. Minutos después de ese primer hallazgo, un dron táctico más pequeño y ágil descendió a una altura que permitió un reconocimiento de mayor detalle, corroborando lo que ya era una evidencia innegable. Se trataba de un campamento operativo del CJNG, completamente activo, rebosante de movimiento interno y conectado por una red de brechas y veredas que serpenteaban. Esos caminos no eran casuales, descendían directamente hacia Jiquilpan, se extendían hacia Zaguayo y trepaban hacia Mazamitla, formando una telaraña logística perfecta para el cártel. Desde el aire, con una claridad sorprendente, pudieron identificarse varias zonas clave de este centro de operaciones clandestino, se veían las distintas funciones que cada área cumplía, cada rincón con un propósito definido para la estructura criminal. Si te parece crítico este análisis de tácticas, imagina lo que revelamos cada semana. No te quedes fuera y suscríbete al canal para no perderte ni un solo informe. En el corazón de la guarida de los malandros se localizaba una zona central dominada por una estructura bastante grande, cubierta con una lona de un azul intenso. Este espacio no era para pasar el rato, se usaba para las reuniones de los operadores, donde se daban las órdenes, se planificaban las movidas y servía como un punto de resguardo estratégico para la gente del cártel. A un lado, la zona secundaria albergaba dos estructuras metálicas que se veían improvisadas, pero funcionales, posiblemente utilizadas como dormitorios para los gatilleros y a la vez como bodegas para guardar sus tiliches y parque. En lo alto, un punto de vigilancia, una torre artesanal de troncos, aunque rústica, ofrecía una visibilidad parcial hacia la ladera sur, un ojo que vigilaba los alrededores. Y no podía faltar el área vehicular, donde dos trocas estaban ocultas a medias bajo una malla verde, camufladas, además de una tercera unidad que con ramas frescas intentaba pasar desapercibida.
El perímetro ampliado del campamento no era menos relevante. Allí se observaba el movimiento constante de operadores en turnos, como hormigas que no descansan, revisando las brechas laterales, cuidando que nadie se les colara. La actividad interna era continua, una señal clara de que este no era un campamento temporal de descanso. Aquí había un trajín incesante, tránsitos de personal, rondines de vigilancia, transporte de cajas misteriosas, revisiones de armamento y operadores que entraban y salían de las estructuras sin parar. Era un cantón activo, con vida propia, no una chapuza improvisada para una noche. Cada detalle gritaba que se trataba de un centro de operaciones clave para el cártel, un punto neurálgico que había sido montado con una intención muy clara y una planificación que buscaba permanecer en la sombra por mucho tiempo. Para el CJNG, Jiquilpan representa un punto crítico, un verdadero nudo gordiano en sus operaciones. Esta localidad michoacana conecta rutas vitales que serpentean hacia la parte alta de Mazamitla, brechas que se abren hacia Quitupan, accesos serranos directos a Zaguayo y caminos internos que se cruzan hacia la zona de Villamar. No es un lugar cualquiera, es un corredor natural por excelencia, un paso franco que usan para mover a sus operadores entre Michoacán y Jalisco sin levantar mucha sospecha, para esconder sus trocas blindadas de forma artesanal, para almacenar armamento hasta los dientes y para instalar campamentos temporales que les sirven de base o para montar puntos de vigilancia que les permiten controlar el territorio. La operación en esta región les da el control de las entradas a Michoacán y les permite vigilar los movimientos de las fuerzas federales con una ventaja que creían insuperable. Por esta razón estratégica, el CJNG tiene la costumbre de instalar sus campamentos en zonas boscosas, bien escondidas entre los cerros, donde se sienten invencibles, creyendo que el terreno les da una ventaja insuperable. Sin embargo, esta vez la tecnología térmica se convirtió en su talón de Aquiles, anulando por completo cualquier intento de ocultamiento. A eso de las 6 de la mañana, el dron principal transmitió imágenes que confirmaron la magnitud del objetivo. Más de 30 firmas de calor estaban concentradas en la zona central y al menos otras 15 se distribuían en los alrededores como guardianes invisibles. Además, se detectaron 2 posibles tiradores, apostados en elevaciones laterales, vigilando el perímetro. Había movimiento constante entre las estructuras, operadores manipulando cajas metálicas que por su forma eran contenedores de munición y un par de gatilleros cargando mochilas que, según la firma térmica, probablemente contenían placas y equipo metálico, equipo pesado. Si lo que buscas es verdad, aquí la encontrarás. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para descubrir análisis que nunca verás en otro lugar. El patrón térmico era clarísimo, no dejaba lugar a dudas. No se trataba de una simple guardia, sino de un punto de concentración criminal, una especie de antesala, previo a movimientos mayores, un lugar donde los malandros se juntaban para recibir órdenes o planear sus próximas fechorías. Con la verificación completa desde el aire, el mando operativo, al ver la contundencia de las pruebas, dio la orden inmediata. Los murciélagos debían dividirse en 3 escuadras. La escuadra alfa se encargaría de la entrada desde la parte baja, aprovechando una brecha que se retorcía entre árboles altos, facilitando un acercamiento silencioso, como sombras que no hacen ruido. La escuadra Bravo, por su parte, realizaría un movimiento lateral por la ladera izquierda, usando la roca natural como cobertura, una posición que les daría ventaja visual sobre gran parte del campamento. Finalmente, la escuadra Delta, la tercera en discordia, tendría la misión de cerrar por completo la parte superior, bloqueando cualquier posible intento de escape hacia el norte, una ruta bien conocida por los operadores del cártel que solían usarlas para pelarse entre los cerros cuando la cosa se ponía fea. La coordinación entre el aire y la tierra fue inmediata y sin fisuras, un reloj suizo en medio de la sierra. Mientras las unidades avanzaban por tierra, pisando con sigilo, los drones mantuvieron un seguimiento permanente de todos los movimientos internos del campamento, como águilas que no pierden de vista a su presa. El dron térmico con su ojo infalible confirmó algo más. Varios operadores del cártel estaban comenzando a reunirse en la estructura principal, un movimiento que sugería que iban a recibir instrucciones o a coordinar algún movimiento importante.
Ese tipo de concentración interna, cuando ocurre, es la oportunidad perfecta, el momento ideal para iniciar un cerco, para envolver a los malandros sin que tengan tiempo de reaccionar. Desde arriba, la distribución de la guarida se apreciaba con una claridad asombrosa. En el mero centro, la lona azul, el punto neurálgico, donde se concentraban entre 15 y 20 operadores, seguramente planeando sus siguientes pasos. A los costados, las dos estructuras metálicas albergaban a más personal, algunos descansando, otros revisando su equipo, esperando órdenes. En la parte trasera del campamento, una zona bien oculta bajo los árboles, se encontraban las trocas, listas para la huida o para el traslado. Y sobre la pendiente norte, dos operadores vigilaban desde una elevación, buscando cualquier señal de peligro. En la brecha interna, el movimiento era continuo, gatilleros, llevando cajas, mochilas y objetos metálicos, un ir y venir sin descanso. Los drones térmicos detectaron firmas de calor en puntos que normalmente no deberían tener actividad animal. Movimientos lineales, repetitivos, organizados, nada de la cadencia errática de la fauna. Era la confirmación absoluta de que estaban ante un nido de malandros bien montado. A eso de las 7 de la mañana, las 3 escuadras de los murciélagos estaban perfectamente posicionadas, como depredadores listos para saltar. El dron aéreo mostró que la estructura principal seguía atestada de operadores. Ese momento era crítico. Si esperaban más, si dudaban un instante, los criminales podrían comenzar a dispersarse entre la vegetación, perdiéndose en la inmensidad de la sierra y complicando la operación. El mando operativo, consciente de la urgencia, dio la orden final. Las historias que aquí te contamos son producto de un trabajo exhaustivo. Si valoras el esfuerzo, una suscripción es el mejor apoyo que puedes darnos. Los murciélagos iniciaron el avance final, moviéndose como fantasmas en la madrugada. Alfa desde el frente con una determinación férrea. Bravo desde la izquierda, cerrando el flanco. Delta sellando la salida norte, bloqueando cualquier posible escape. El campamento aún no había detectado la presencia federal, un éxito rotundo para la fase de aproximación silenciosa. Los operadores seguían reunidos en la zona central, como si no tuvieran un cuidado en la vida, mientras otros caminaban sin prisa en la periferia, confiados. Se creían los reyes de la montaña, pensando que la profundidad del bosque los protegía, que su escondite era impenetrable, pero los drones térmicos, con su visión infrarroja desde el aire, habían eliminado esa ventaja crucial horas antes. En cuestión de minutos, el cerco quedó completamente cerrado. El campamento del CJNG estaba atrapado entre rocas inmensas, una vegetación densa y los 3 flancos controlados por los murciélagos. Una jaula perfecta sin salida. Con el campamento criminal completamente encapsulado por las 3 escuadras, dio inicio la fase decisiva de la operación, la irrupción simultánea. Los drones térmicos, desde su posición elevada, mantenían un seguimiento continuo de cada operador criminal, cada movimiento, cada intento de esconderse. Mientras más tiempo pasaba, más clara se volvía la estructura interna de la guarida, como si un velo se descorriera. Se veían movimientos erráticos, operadores agrupados sin orden, y vigilantes que desde sus elevaciones improvisadas no detectaban absolutamente nada de lo que se les venía encima. A eso de las 8 de la mañana, el mando táctico dio la autorización final para la entrada. La escuadra Alfa avanzó con paso firme por la brecha frontal, moviéndose entre árboles altos y utilizando la densa vegetación como un manto, manteniéndose fuera de la vista de los operadores. La escuadra Bravo, por su parte, descendió desde la ladera izquierda, aprovechando rocas grandes y troncos caídos que cubrían su avance, como si el propio terreno los ayudara. Delta, desde el norte, bloqueó por completo el sendero que conducía hacia las rutas de escape tradicionales del CJNG, cortando cualquier esperanza. El campamento quedó atrapado entre 3 frentes federales y un cuarto flanco cubierto por una vegetación espesa, un muro natural infranqueable. No había salida. El primer punto de ruptura ocurrió en la zona de vigilancia. Los operadores criminales que estaban apostados en un punto elevado, sus ojos fijos en la nada, intentaron bajar al detectar un movimiento inusual en la vegetación, pero era demasiado tarde. Los drones térmicos los habían marcado desde mucho antes, por lo que los murciélagos ya tenían información precisa sobre su posición exacta, un blanco fácil.
En menos de 30 segundos, ese punto de vigilancia, que se creía seguro, quedó completamente neutralizado. Sin vigilancia en altura, el campamento quedó expuesto como una herida abierta, sin sus ojos en las alturas. Desde la estructura central, la lona azul que servía de cuartel, se vio un movimiento acelerado, un nerviosismo que antes no existía. Los operadores comenzaron a dispersarse de forma caótica, intentando buscar sus armas y ubicarse detrás de las estructuras metálicas, pero ya era demasiado tarde. Los murciélagos tenían posiciones dominantes en dos flancos y Alfa avanzaba con una precisión quirúrgica por la brecha frontal, cerrando el círculo. El terreno, que los malandros creían su amigo, jugó completamente a favor de las fuerzas especiales. La zona estaba cubierta por árboles gruesos y rocas prominentes que permitían avanzar sin quedar expuestos, como si la naturaleza misma fuera un escudo. En cambio, el campamento estaba ubicado en un claro amplio, sin cobertura real, un espacio pensado para la comodidad interna, para reuniones y fiestas, no para resistir un cerco bien montado. Cada minuto, cada detalle, cada análisis aquí presentado es para ti. Si valoras el periodismo de fondo, suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda de la verdad. Cuando la escuadra Alfa entró en rango visual del campamento, los drones confirmaron lo que ya esperaban con ansias. Al menos 20 operadores criminales seguían concentrados en la estructura central, en medio del caos. Al percibir el movimiento federal intentaron salir en todas direcciones, como ratas asustadas, pero sus rutas estaban completamente bloqueadas. La escuadra Bravo descendió directamente hacia ese punto, cerrando de raíz la posibilidad de huida hacia el lado izquierdo, un cerrojo impenetrable. Delta, por su parte, mantenía un control absoluto sobre la salida norte, impidiendo que los operadores escaparan hacia zonas boscosas más profundas, cortando su única esperanza de pelarse. Varios sicarios, en su desesperación, intentaron usar las estructuras metálicas como cobertura, pero eran construcciones ligeras, de risa, sin blindaje ni protección real que pudiera detener el avance de los murciélagos. Los federales avanzaron con una precisión asombrosa, aprovechando el terreno elevado para mantener una visibilidad completa de todo el escenario. Fue en ese momento, en medio del estruendo y la confusión, cuando el campamento empezó a desmoronarse, a caer a pedazos. La estructura central, que antes era un punto de reunión y poder, se convirtió en una jaula improvisada, una trampa mortal, donde los operadores criminales quedaban completamente expuestos sin dónde esconderse, sin dónde huir. Mientras el cantón colapsaba bajo la presión de los murciélagos, la zona vehicular se convirtió en el segundo punto crítico. Los drones térmicos detectaron que varios criminales intentaban subirse a las trocas cubiertas con malla verde en un intento desesperado por pelarse. Su objetivo era claro: romper el cerco, acelerando entre la vegetación, atropellando lo que se encontrara, pero esa maniobra fracasó de inmediato. Los vehículos estaban rodeados de terreno blando, ramas gruesas y troncos caídos que hacían imposible un escape rápido. Intentaron encender los motores en un rugido de frustración, pero al no tener espacio para maniobrar, las unidades se quedaron inmóviles, como gigantes atrapados. La escuadra Delta, con paso decidido, descendió hacia esa zona y clausuró cualquier intento de salida vehicular, dejando a los malandros sin su única esperanza de escape motorizado. El campamento estaba oficialmente dividido en dos: la zona central, donde seguían concentrados la mayoría de los operadores, atrapados como moscas, y la zona vehicular, donde algunos intentaron escapar sin éxito, ahora inmovilizados. Ese fraccionamiento, esa división repentina hizo imposible cualquier reorganización criminal, cualquier intento de contraataque o de coordinar una huida masiva. El cerco era absoluto. La estrategia federal había funcionado a la perfección. No te pierdas ninguno de nuestros informes exclusivos. Suscríbete ahora y forma parte de una audiencia que valora la información de primera mano. Mientras Alfa y Bravo controlaban la parte frontal y lateral izquierda, la ladera derecha se convirtió en la última esperanza de escape para el CJNG. Esa zona conectaba con senderos estrechos que subían hacia zonas de cultivo y algunas brechas secundarias, usadas para esconder equipo. Los drones térmicos detectaron movimiento, al menos 10 operadores criminales intentando subir entre árboles y raíces,
usando la pendiente como única vía de escape, como náufragos aferrándose a un tronco. La escuadra Bravo, desde una posición elevada, mantenía visibilidad clara sobre ese punto, como un francotirador con su mira. La pendiente era abrupta, resbalosa y llena de vegetación espesa. Un verdadero infierno. No era un terreno adecuado para una retirada rápida, menos aún con la adrenalina a tope. Los operadores comenzaron a perder el equilibrio, a resbalar, a tropezar y a quedar atrapados entre los árboles, sus esfuerzos cada vez más inútiles. El intento de escape se desmoronó en cuestión de minutos, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Una vez neutralizadas las rutas laterales, la atención se concentró nuevamente en el centro del campamento, el último reducto de resistencia. Los drones térmicos confirmaron que las firmas de calor se distribuían sin orden ni concierto, operadores escondidos detrás de troncos, otros dentro de las estructuras metálicas, algunos intentando moverse hacia las trocas que ya estaban rodeadas y aseguradas. Los murciélagos avanzaron con precisión milimétrica, cerrando el espacio metro a metro, paso a paso, hasta acorralar por completo a los malandros. El campamento, que originalmente fue diseñado para funcionar como un punto de descanso y abastecimiento, quedó convertido en una trampa perfecta, en un laberinto sin salida. Mucho espacio abierto, pocas rutas de escape y sin cobertura real. El diseño que buscaba comodidad, ahora era su condena. El cerco finalizó cuando Alfa, Bravo y Delta convergieron en el punto central, asegurando toda el área, como un abrazo mortal que no dejaba escapatoria. El dron confirmaba en tiempo real la reducción completa del campamento. En ese momento, el centro de mando ordenó el aseguramiento de estructuras, vehículos y toda la evidencia criminal. Con el campamento completamente controlado, comenzó la fase final del operativo, el aseguramiento de estructuras, el conteo meticuloso de los operadores neutralizados y la revisión exhaustiva de todo el material que el CJNG había acumulado en esa zona serrana de Jiquilpan. Los drones térmicos mantuvieron una vigilancia aérea constante, mientras los murciélagos avanzaban por áreas previamente despejadas, verificando que no quedara ningún operador escondido en la vegetación como un fantasma en la sombra. La magnitud del objetivo, el alcance de lo que habían desmantelado, quedó clara en cuanto se ingresó a las estructuras centrales, en el corazón mismo de la guarida. Historias como esta son nuestra razón de ser. Suscríbete, activa la campanita y sé el primero en recibir nuestros informes de inteligencia. Bajo la lona azul, el centro de operaciones, se encontraron mochilas repletas de cargadores, placas balísticas sueltas listas para usar, equipo táctico de última generación, radios portátiles para sus comunicaciones encriptadas y restos de comida que, con su presencia, demostraban que el campamento llevaba varios días, quizás semanas, en uso continuo. Sobre una mesa improvisada, hecha de cualquier cosa, había mapas impresos de la región, brechas marcadas con plumón, anotaciones que correspondían a rutas internas entre Jiquilpan, Quitupán y la zona serrana que conduce hacia Mazamitla. Era un verdadero manual de operaciones, una hoja de ruta criminal. En el área de dormitorios, el cantón donde dormían, se localizaron más indicios que hablaban por sí solos. Hamacas improvisadas, colchonetas tiradas, mochilas abiertas con ropa táctica lista para la acción, cajas de munición a medio vaciar que daban cuenta de su constante movimiento y baterías para radios, el alma de sus comunicaciones. Había evidencia clara de que parte del personal ingresaba de noche y salía al amanecer, una estrategia para evitar la detección, para pasar desapercibidos en la oscuridad, pero la actividad térmica, la visión infrarroja de los drones, había sido suficiente para revelar el campamento completo, sin dejarles un solo rincón para esconderse. El área vehicular, el lugar donde guardaban sus naves, mostró el siguiente punto crítico del campamento. Las dos trocas cubiertas con malla verde tenían modificaciones básicas pero efectivas, barras metálicas reforzadas, soportes internos para armas largas que delataban su propósito y compartimentos ocultos a los costados para guardar cosas ilegales. La tercera unidad, semienterrada entre ramas, presentaba acumulación de tierra en los neumáticos, un indicio claro
de movimientos recientes por brechas serranas, un trajín que no pasaba desapercibido, los murciélagos procedieron al aseguramiento de todas las unidades, mientras los drones marcaban cualquier firma térmica rezagada, por si algún malandro se había quedado atrás. No se detectó movimiento adicional, el campamento estaba completamente neutralizado. Una vez asegurada el área, comenzó el registro final. La cifra total confirmada superó los 45 operadores neutralizados distribuidos en diversos puntos, los puestos de vigilancia, la zona central del campamento, la estructura metálica posterior, la brecha derecha donde intentaron escapar desesperados, el punto vehicular y el acceso norte asegurado con mano dura por la escuadra Delta. La cifra exacta era relevante no solo por el número, que ya era impresionante, sino por el tipo de personal involucrado. Varios portaban chalecos con insignias del cártel, radios codificados con sus frecuencias secretas y equipo que suele utilizarse en zonas donde el cártel tiene un control absoluto sobre las rutas internas entre estados, un sello de su operación. Para entender la realidad, necesitas análisis como este. Suscríbete y conoce la verdad sin filtros ni censura. El hallazgo más importante, el que reveló la verdadera capacidad de fuego de los malandros, se encontraba en la estructura metálica mayor, un compartimento secreto con cajas marcadas que contenían fusiles AK-47, AR-15, casi un centenar de cargadores, miras económicas pero funcionales y 4 rifles de mayor calibre envueltos en mantas, listos para ser usados. Cada uno de ellos estaba etiquetado por colores, siguiendo un sistema de identificación que el CJNG usa en operaciones de rotación, un esquema claro de su organización. Además, se aseguraron mochilas con más de 10.000 cartuchos, radios con programación interna, chalecos con placas de nivel avanzado, uniformes tácticos, documentación con nombres clave y horarios de movimiento, teléfonos con aplicaciones cerradas que guardaban secretos, listas de rutas internas. Todo se trasladó a la base operativa para un análisis profundo. La caída de este campamento representó un golpe directo, un verdadero puñetazo en el estómago para la estructura del CJNG en la zona. Jiquilpan no es un punto cualquiera, es un corredor histórico donde se conectan múltiples rutas usadas para mover personal entre Michoacán y Jalisco, un verdadero cruce de caminos para las lacras. Este campamento, por su tamaño y por la actividad que generaba, estaba funcionando como un punto de descanso y rotación de operadores, un centro de abastecimiento logístico, un lugar para resguardar vehículos robados o modificados y un punto de preparación para movimientos mayores hacia las brechas internas, los caminos ocultos. Desmantelarlo en una sola operación dejó al cártel sin un punto clave en la sierra y obligó a sus operadores a reorganizarse en zonas mucho más expuestas, donde la detección es más fácil. Además, la rapidez y contundencia del operativo enviaron un mensaje directo y claro a los criminales. La cobertura que el cártel creía tener en zonas boscosas de Jiquilpan quedó anulada por completo gracias a los drones térmicos y al avance coordinado de los murciélagos. Con el campamento asegurado y todo el material criminal trasladado, los murciélagos finalizaron el operativo con el dominio total de la zona. La región quedó bajo un control férreo, la actividad criminal se interrumpió de inmediato y las rutas que conectan hacia Quitupán, Villamar y Zaguayo quedaron vigiladas durante el resto del día para impedir que operadores del CJNG intentaran reagruparse para evitar que volvieran a las andadas. Los más de 45 operadores neutralizados, las trocas aseguradas y la destrucción completa de las estructuras del campamento marcaron un precedente inquebrantable. Jiquilpan ya no era un punto seguro para esconder campamentos improvisados o permanentes. El operativo dejó claro que la vigilancia aérea convierte cualquier brecha serrana en un punto visible, por más que intenten camuflarse. Los campamentos, por grandes que sean, pueden quedar encapsulados en minutos, y los murciélagos mantienen una capacidad de irrupción rápida, incluso en zonas cerradas por vegetación densa, su hábitat natural. El mensaje fue evidente. Cualquier campamento que el CJNG intente establecer en esta franja de Michoacán será detectado, cercado y neutralizado. La sierra ya no es su escondite. Para más análisis impactantes y la verdad sin adornos, suscríbete al canal y descubre lo que el poder real no quiere que sepas. Hasta la próxima.